Sócrates nació en Atenas en el 430 a.C. Sócrates fue un filósofo y un excelente maestro. Él enseñaba a todo aquel que quisiera gratis. Estimulaba al oyente a realizar un examen de conciencia. Dio un giro fenomenal en la filosofía. Él hizo de la filosofía un servicio para el hombre. Es decir, la filosofía pretendía que Sócrates sea una especie de guía práctica. La filosofía es enseñar a saber vivir, y saber vivir es conocer el bien y el mal, decía Sócrates. Sócrates no había escrito ningún libro. Todo lo de su legado fue a través de sus oyentes, es decir, él con sus oyentes establecía diálogos que era una serie de preguntas y respuestas. A esta serie de preguntas y respuestas se la denominaba mayéutica, que era el arte de ayudar a dar a luz a las ideas. Esta mayéutica tenía el fin de llegar a la verdad mediante el diálogo. También se daba en dos pasos, que son la ironía y la reputación. La ironía consistía en fingir la ignorancia sobre un tema. Tenía la función de hacer hablar al otro y expresarse sobre el tema que ya conocía. La reputación consistía en la demostración. Platón nació en el 427 a.C. y muere en el 347 a.C. Platón fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue fundador de la escuela filosófica la Academia de Atenas. En su teoría de las ideas decía que había dos mundos, de las ideas y las cosas. En el mundo de las ideas no se distinguían los sentidos, y en el mundo de las cosas era más sensible, donde todo era percibido por los sentidos. La realidad de Platón era inteligible, por un lado, la cual era eterna, y por el otro lado, la realidad sensible, que era formada por cosas. El mito de la caverna es el más conocido de Platón. El mito de la caverna es uno de los más conocidos. Este mito cuenta cómo un grupo de prisioneros que nacieron en una caverna solo podían mirar el fondo de la misma, y lo único que veían eran sombras. Ellos nunca habían conocido a personas reales, así que pensaban que las sombras eran las verdaderas figuras humanas. Un día, uno de los prisioneros consigue escapar de la caverna, y al no estar acostumbrado a la luz del sol, se volvió ciego por unos minutos hasta que se acostumbró. Después logra ver lo que había a su alrededor y se da cuenta que las imágenes que veían en las cavernas no eran reales. Cuando éste vuelve a la caverna y les cuenta a los otros lo que vio, no le creían, ya que ellos piensan que las sombras son reales. El banquete es la obra más importante de Platón. Platón y muchos filósofos se reúnen a tomar en un banquete, en el que los comensales embriagados por el alcohol deciden hablar de amor. Erismaco propone que cada uno de los comensales haga un discurso sobre las virtudes del héroe. Antes de que Sócrates diera su discurso, que es el motivo central de la obra, se producen otros discursos que son más acertados que otros. Erismaco decía que hay dos tipos de amores, uno de un hombre y una mujer y otro de un hombre mayor y una mujer. Después, Fedro decía que también hay dos tipos de amores y los explica como Venus. Puede tener dos amores, un amor que solo se fija en los sentimientos y otro amor que se fija en el exterior de la persona. Aristóteles nació en el 384 a.C. en Macedonia. Aristóteles fue el padre de la filosofía, desarrolló obras como la metafísica, la ética, la política, la poética, entre otras. Aristóteles revolucionó la filosofía. Fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de su mentor. Él ponía sus ojos más en la realidad que en los mundos ideales. Desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la lógica y la teoría del conocimiento. Aristóteles critica la división que hace Platón entre el mundo sensible e inteligible. Él decía
que no existe nada en el mundo que no tenga un aspecto material. La sustancia tiene un aspecto formal y un aspecto material. Material es todo aquello por lo que está hecho. Por ejemplo, una mesa está hecha de madera en este caso. Formal es la determinación esencial de una cosa, que es lo que hace que la mesa sea mesa y no sea silla. Para mí, el mensaje superador de estos filósofos es lo importante que es examinarse a uno mismo, ver nuestro interior y el de los demás, tener una actitud crítica sobre nuestros actos y nuestras vidas, que muchas veces nos cuesta. También tenemos que perseguir nuestros sueños. Todo es posible en una sociedad donde existe el diálogo y la conversación. Tratar de hacer llegar nuestros mensajes, lo que pensamos, para poder expresarnos. También las personas de hoy en día están muy centradas en su trabajo y en su vida cotidiana, pero en realidad no se ponen a pensar si es realmente lo que les gusta. Hay que tener una vida más abierta al mundo y profundizar en las cosas y no quedarnos en la superficie.